Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Antropohistoria. Soy José Antonio Cabezas, escritor e historiador, y hoy voy a hablar sobre los profetas y los reyes más destacados de la historia de Israel y sobre los imperios con los que este pueblo se cruzó en su camino. Todo nos llevará a poner en antecedente a la historia de Jesús de Nazaret. Ponemos la intro del programa y comenzamos. Antropohistoria, un viaje a nuestro pasado. Con José Antonio Cabezas. Como comentaba en la introducción, hoy vamos a hablar sobre profetas, reyes e imperios. Y vamos a situar al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. El Éxodo cuenta que hacia 1250 a.C., el profeta Moisés recibió una señal divina en la que se le instaba a salir de Egipto y regresar a Canaán, que era la tierra prometida. Las teorías históricas más tradicionales sitúan estos hechos en los tiempos del largo reinado de Ramsés II, entre el 1301 a.C. y 1234 a.C., que recordemos que Ramsés II fue un gran constructor de monumentos reales. La liberación judía se pudo producir bien bajo el mandato de este faraón hacia el año 1250 a.C. o bien con su sucesor, Merneptah, que reinó entre 1234 a.C. y 1214 a.C., y ambos pertenecían a la dinastía 19. Moisés nunca aparece en los textos ni como jefe militar ni como un sumo sacerdote, sino como una suerte de taumaturgo que tiene una gran familiaridad con Yahvé. Durante la marcha de las tribus hebreas a través del desierto, se produjo la alianza del Sinaí, un pacto entre el Dios y Moisés, en el que la deidad constituyó a Israel como un pueblo elegido. En esta gran teofanía del Sinaí, abro comillas, Yahvé entregó a Moisés las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por los dedos de Dios, cierro comillas, que esto viene en el Éxodo, capítulo 31, versículo 18. O lo que es lo mismo, le proporcionó las tablas de la ley. El pacto que sellaron como pueblo elegido consistió en un culto rigurosamente monoteísta, centrado en el arca de la alianza como símbolo de la tierra prometida, y en la condenación de toda manifestación iconográfica. La tradición judía desde entonces consideró a Moisés como el más grande de los israelitas, el gran profeta y el ordenador del culto. Los israelitas consiguieron llegar a la tierra de Israel, donde se fusionaron con los autóctonos y se hicieron sedentarios. Las tierras se repartieron entre las 12 tribus hebreas y formaron una confederación. Esta época se correspondió con el gobierno de los jueces, entre 1200 y el 1000 a.C., los cuales se encargaron de vigilar el cumplimiento del culto y de la ley. Este fue el tiempo, según muchos historiadores, en el que se reafirmó el asentamiento de los hebreos en Judea y en el que se produjo un fuerte proceso de aculturación, al asimilarse mucho a los elementos culturales de los cananeos. En esa misma época, los filisteos, relacionados con los conocidos como los pueblos del mar, colonizaron las costas de Judea y se constituyeron en una federación de ciudades-estados, en las que destacaron Asdod, Ascalón, Ecrón, Gaza y Gat.
Con el tiempo, los filisteos se unificaron con los amonitas, que se establecían en la Jordania oriental, para presionar a los hebreos, así que a los israelitas no le quedó otro remedio que adoptar una forma de gobierno monárquica para consolidar sus territorios. Uno de los primeros soberanos que se instauró fue Saúl, que fue el encargado de acaudillar la lucha contra los amonitas, pero su gobierno duró poco porque fue derrotado por los filisteos en Gilboé y murió en la llanura de Jezreel. En el norte del país, tras los dramáticos hechos, fue nombrado soberano Ezbal, uno de sus hijos, aunque el reinado de este también duró poco tiempo. Finalmente, David fue ungido rey en la ciudad de Hebrón, situada al sur de estas tierras, y su gobierno, que se produjo entre los años 1006 y 966 a.C., fue mucho más dilatado y fructuoso que el de sus predecesores. Durante su mandato se produjo una serie de hechos que son muy importantes para el desarrollo de la historia del pueblo hebreo. Destacó la unificación de los reinos de Judá e Israel, la victoriosa guerra contra los filisteos o la conquista de Jerusalén, una ciudad cananea que pasó a ser desde entonces la capital política y religiosa de los judíos y el centro de su mundo. Tras dar muerte a una gran parte de los habitantes de Jerusalén y de repoblar de nuevo la ciudad, los israelitas convirtieron este sitio en la sede del Arca de la Alianza y de la administración del reino. En lo que sigue, el rey David, ayudado por un ejército de mercenarios, afianzó su territorio venciendo a los moabitas, amonitas y edonitas. La conquista de todas las ciudades-estados cananeas acarreó el aumento de sus territorios y, por lo tanto, la creación de un gran reino de Israel. Salomón, que era el yerno de un faraón, fue el sucesor del rey David, su padre. Durante su mandato, que se produjo entre los años 966 y 926 a.C., se perdieron las provincias arameas y el reino edomita, a pesar de sus grandes dotes diplomáticas como monarca. Sin embargo, su reinado destacó por contar con una gran riqueza, fruto de las relaciones comerciales que mantuvo con Arabia como asociado de Irán de Tiro y por demostrar una gran sabiduría y destreza en su función como gobernante. Salomón levantó grandes construcciones durante su reinado y monumentalizó la ciudad de Jerusalén, entre otras acciones. Sin embargo, de todas sus construcciones destacó la del templo de esa gran ciudad, que fue erigido en la explanada del monte Moriah con la idea de contener en su interior el Arca de la Alianza, y también destacó la construcción del Palacio Real. Este arcón del Arca de la Alianza contenía las tablas de la ley, que según la Biblia fueron escritas por Dios y entregadas a Moisés en el monte Sinaí. También contenía la vara florida de Aarón y un vaso de maná. El receptáculo estaba elaborado con madera de acacia y recubierto con planchas de oro, y contaba con una anilla en cada esquina para cruzar las varas que ayudaran a su transporte. Simbolizaba, y de aquí su nombre, la unión de Yahvé con el pueblo de Israel, y se guardó en el templo de Jerusalén hasta su desaparición, que pudo haber sucedido tras la destrucción del santuario por parte del rey babilónico Nabucodonosor II. Desde estas fechas, el templo de Salomón comenzó a ser el gran santuario del pueblo de Israel por antonomasia, un gran centro de peregrinación de los judíos. Su construcción en Jerusalén representó una modificación sensible sobre la percepción que se tenía del espacio hasta entonces. Se puso fin al estado de la relativa indeterminación que ofrecía el tabernáculo, que según la tradición era una estructura relevada por Yahvé a Moisés en el desierto para contener el Arca de la Alianza. En adelante, el reino de los hebreos quedaría organizado y la frontera entre lo sagrado y lo profano fue trazada con claridad. Jerusalén, con su templo, se confirmó como una ciudad sagrada y de peregrinación para los judíos. Esto tuvo unas consecuencias importantes, no solo para la religión, sino también para la mentalidad judía, ya que con esta construcción se estabilizó el culto de Yahvé en la tierra de Israel.
La adecuación de este lugar sagrado propició el arraigamiento de los rituales en el suelo consagrado a la divinidad, simultáneamente tanto en el interior como en el exterior de los territorios circundantes. El Templo de Salomón, desde entonces, pasó a ser un lugar de mediación entre los hebreos y Yahvé, y los vinculó conjuntamente a la tierra de Israel. Los judíos implantaron de este modo una visión del espacio orientada claramente hacia Jerusalén, donde se hallaban las manifestaciones permanentes y fijas de la presencia divina. El templo, que pasó a ser una de las mayores construcciones arquitectónicas de la época, también se convirtió en un símbolo del universo sagrado en el paisaje. Al ser el principal lugar de culto, se situó en la primera línea de los intereses y de las realizaciones de la comunidad hebrea. Pero todo esto tenía un coste, y para poder soportar todos los gastos suntuarios del templo y de la corte, se comenzó a recibir periódicamente productos del resto de las ciudades del estado para sustentar toda la superestructura. Se establecieron entonces una serie de pagos que había que sufragar con pesadas cargas impositivas y con corveas o trabajos obligados. El Templo de Salomón fue erigido entre los años 962 y 955 a.C. aproximadamente, como hemos dicho, en el monte Moriah, porque allí era donde se encontraba el tabernáculo, que según la tradición bíblica era una especie de tienda divina de dos secciones. En una se encontraba el altar para los sacrificios, y en la otra el santo o el Sancta Sanctorum. El santo contenía la mesa de los panes de la proposición, el altar para la quema de incienso y el candelabro. En el Sancta Sanctorum, que estaba separado por un velo del santo, se encontraba el arca de la alianza. El tabernáculo, que era una estructura que durante el Éxodo se utilizó como lugar transitorio de reunión y de culto a Yahvé, se estableció finalmente en Jerusalén, y Salomón lo transformó en un templo monumental. El rey de Israel construyó el santuario en una amplia plataforma artificial que también hacía de témenos. Puede que esta construcción fuera lo más monumental del conjunto, porque el templo en sí, según se extrae de la Biblia, no era tan grande. Hay que tener en cuenta que el culto se organizaba en el exterior, en un recinto amurallado que también estaba consagrado a la divinidad. El edificio del templo era alargado y estaba distribuido, en esencia, en las mismas partes que el tabernáculo que le precedió. Se accedía a él por un lujoso pórtico al que le seguían, de forma consecutiva, el vestíbulo, la sala de culto, posiblemente dividida en el Santo y el Sancta Sanctorum, el lugar del Arca de la Alianza, y una recámara. De igual forma, allí también se ubicaba el conjunto de estancias en las que se almacenaban los productos ofrendados por los devotos. Solo el rey y los sacerdotes tenían la posibilidad de acceder a las estancias del edificio del templo. En el exterior del templo, en los alrededores del témenos, era donde se concentraba la gran masa de fieles fervorosos venidos en peregrinación desde todos los puntos del reino para darle culto a Yahvé y para practicarle los rituales conmemorativos oportunos. En estos contornos del templo era donde igualmente se ubicaban el altar de los sacrificios y la jofaina de bronce destinada al lavado ritual. Con la muerte de Salomón, su hijo y heredero Roboam recibió el reino unificado de Judá e Israel, pero no fue aceptado por los israelitas y se produjo de nuevo la escisión en dos partes. Al sur quedó Judá, cuya capital era Jerusalén, y al norte Israel, cuya capitalidad pasó por Sichem, Tiza, Penuel y por fin Samaria. Al frente del reino norteño de Israel se puso a Jeroboam, un funcionario de Salomón que restauró los antiguos santuarios de Dan y de Betel como lugares de culto. El reino de Israel se vio envuelto en una serie de conflictos intestinos y de guerras externas contra los egipcios, los arameos de Damasco y los filisteos. Definitivamente, el ejército proclamó como rey a su caudillo Amri, que reinó entre los años 878 y 871 a.C., aunque no hay un consenso realmente con estas fechas.
Con Amri se consiguió la consolidación del poder real en los territorios de Israel y con él también se inició la construcción de la ciudad fortificada de Samaria, que pasó a ser la capital tanto política como religiosa del reino. Además, durante su mandato, se volvió a anexionar las tierras de Moab en la orilla este del Mar Muerto. Amri fue sucedido en el trono por su hijo primogénito Ahab, cuyo mandato abarcó los años que transcurren entre el 871 y 852 a.C. El nuevo monarca estaba casado con una princesa fenicia llamada Jezabel, y su hija, Atalía, contrajo matrimonio con el rey Joram de Judá. Se pudo notar con prontitud la influencia de su esposa Jezabel en el reino, porque implantó el culto a ciertas divinidades fenicias, como el semítico dios Baal, que incluso llegaron a ser veneradas. Una de las consecuencias inmediatas, como era de esperar, fue la aparición de voces discordantes que arremetieron contra la dinastía Amrida. Tal fue el caso de Elías, nombrado en las Escrituras con el sobrenombre de profeta, que lideró un movimiento contrario a la dinastía que imperaba en aquellos momentos en Israel. El relato cuenta que el profeta Elías anunció una gran sequía como castigo a Ahab por haber descuidado la religión de Yahvé en favor de otras creencias foráneas. El monarca, por su parte, le recriminó al profeta la situación que generó y Elías le respondió que, abro comillas, no soy yo el que trae calamidades a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos de Yahvé y os habéis ido tras de los Baales. Cierro comillas. Esto se encuentra en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 18. Como se puede apreciar, desde estos tiempos pretéritos en el Antiguo Testamento, en épocas de crisis religiosas o identitarias de los judíos, aparecían profetas que desaprobaban la situación que se vivía y pedían una vuelta a los preceptos de la religión de Yahvé. Por su parte, el reino de Judá, durante el mandato de sus primeros reyes, mantuvo unas relaciones bastante tensas con el reino de Israel. Sin embargo, con el reinado de Joram, a mediados del siglo IX a.C., ambos territorios terminaron reunificándose gracias a su matrimonio con Atalía. En el reino de Israel, Jehú, uno de los generales de los reyes Ahab y Joram, fue proclamado rey por un enviado de Elías. Gobernó entre los años 845 y 817 a.C., y durante su reinado la influencia del profeta se hizo notar, ya que tomó decisiones como el exterminio de la dinastía de los Amrida y la abolición del culto a Baal, que se estaba profesando por la influencia del régimen tiránico de Atalía, que finalmente fue asesinada y sucedida en el trono por Joab. El reino de Israel, durante el mandato de Jehú, comenzó a sufrir el acoso de Asiria y tuvo que ceder a la presión mediante el pago de tributos. Se llegó así a un tiempo de desórdenes en el que destacó la entrada en escena de algunos de los denominados profetas, escritores o menores. Se trató de algunos de los casos como los de Amós u Oseas, que predicaron la religión de Yahvé de forma estricta en contra de los otros cultos que maduraron en el reino y llegaron a anunciar el final del pueblo de Israel. Amós ejerció su actividad profética unos años antes que Oseas, hacia el 750 a.C. aproximadamente. Las actuaciones de ambos fueron dirigidas contra los abusos políticos y sociales que se estaban desarrollando en estas tierras, aunque también contra los cultos indebidos que se produjeron en ciertos lugares, como el santuario cismático de Betel o contra el tributado a los dioses cananeos. Puede observarse que se repetía el esquema de la aparición de profetas vociferantes ante una amenaza contra la mentalidad puramente judaica. En el año 722, después de 3 años de resistencia, el rey asirio Sargón II conquistó la ciudad de Samaria. Este fue un hecho destacado porque desembocó en la deportación de un número considerable de israelitas a las tierras Media y de Mesopotamia, y porque el reino de Israel pasó a ser una provincia más del imperio de Asiria.
Los restos que quedaron de la población israelita se mezclaron con los asirios y dieron lugar al diferenciado grupo de los samaritanos. Poco después, durante el gobierno de Amasías, hijo de Joab, el reino de Judá pasó a ser tributario de Damasco. Por estas fechas, los israelitas aprovecharon la coyuntura de la inestabilidad para invadir el territorio de Judá y de saquear el tesoro del templo de Jerusalén. En esta situación de inestabilidad surgió Isaías como un nuevo profeta. Isaías estaba emparentado con la familia real, así que aprovechó esta circunstancia para actuar como un consejero político de Ezequías, el nuevo rey de Judá. En las Escrituras, el profeta le aconsejó al monarca, abro comillas, ordena los asuntos de tu casa, cierro comillas. Eso viene en 2 Reyes capítulo 20 versículo 1. Ezequías, que gobernó entre los años 725 y 697 a.C., subió al trono coincidiendo con el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Entre sus decisiones más importantes estuvo la de aliarse con Egipto para intentar repeler al poderoso imperio de los asirios, pero Senaquerib le derrotó, sometió a todas las ciudades de Judá y puso sitio a Jerusalén, alrededor del año 701 a.C. Al final, a Ezequías no le quedó otro remedio que ceder a la presión externa y hacerse tributario de los asirios. Con su hijo Manasés continuó la sumisión a Asiria. El rey asirio Asarjadón lo sometió a vasallaje, se alió con los escitas, conquistó Egipto hasta Nubia y consiguió que su imperio alcanzara la máxima expansión territorial. Los reinos de Israel y Judá fueron anexionados a otras regiones del imperio asirio y se formó la provincia de Samaria. El templo de Jerusalén sufrió profanaciones durante mucho tiempo por las diversas invasiones que se sucedieron en estos territorios y por la introducción de diferentes deidades en diversas épocas. Con Josías, que gobernó entre los años 739 y 609 a.C., se suavizó la situación del reino, sobre todo gracias a su política interior. En su mandato se fomentó el judaísmo y se purificó el templo de Jerusalén. El rey, como se narra en el Antiguo Testamento, provocó al pueblo de Jerusalén y subió al templo donde, abro comillas, hizo el pacto de seguir a Yahvé y de guardar sus mandamientos y sus instrucciones y estatutos. Eso viene en 2 Reyes capítulo 23 versículo 3. Prohibió, por tanto, el resto de las prácticas idolátricas y destruyó los santuarios y los objetos de culto de otros dioses. Fue durante su reinado cuando el profeta Jeremías lanzó una serie de advertencias sobre los males que se le avecinaban al reino de Judá, pero su voz no tuvo un eco popular. Jeremías realizó también algunas profecías, como la de la invasión de los pueblos del norte, cuando pronosticó que, abro comillas, todo este país será una ruina, una desolación, y servirán al rey de Babilonia 70 años. Eso viene en Jeremías capítulo 25 versículo 11. Los babilonios consiguieron dominar a los asirios, y en los tiempos del imperio neobabilónico, el monarca Nabucodonosor II conquistó y destruyó Jerusalén como medida defensiva frente a la alianza del reino de Judá con Egipto. Además, destruyó el templo de Salomón y tomó como cautivos a una gran parte de los habitantes del reino, a los que llevó hacia tierras caldeas. Se produjo así la primera gran deportación judía. El destierro fue funesto para el pueblo de Yahvé, porque contribuyó a la dispersión de los hebreos y causó la desaparición de 10 de las 12 tribus del pueblo semita. Las tierras de los reinos judíos desde entonces padecieron varios periodos de vasallaje a diversos imperios. Durante el mandato de Ciro II el Grande, que reinó entre el 559 y el 529 a.C., se permitió que los súbditos de sus territorios practicasen sus propias religiones,
siempre que incluyeran su figura real en las oraciones, claro está. Tal fue el caso de los hebreos cuando Ciro II conquistó el imperio neobabilónico y las tierras de sus reinos pasaron a formar parte del territorio persa. El emperador Aqueménida autorizó, con el liderazgo de Zorobabel, el retorno del cautiverio de los judíos y permitió que Israel fuera gobernado como una provincia persa. También consintió que el templo de Jerusalén fuera reconstruido y que Sesbasar, el príncipe de Judá, iniciara las obras. En otras palabras, volvió a restaurarse el nuevo centro del mundo judío, el imperio persa Aqueménida, que fundó Ciro II el Grande, que fue uno de los más extensos y conocidos, tuvo una existencia de más de 200 años, ya que subsistió hasta la conquista de Alejandro Magno. En el Antiguo Testamento, en los libros de Esdras, se narraron acontecimientos como la llegada de los repatriados de la comunidad judía. También la reanudación del culto de Yahvé y la reconstrucción del Templo de Jerusalén, cuya obra terminó alrededor del año 515 a.C. Más adelante, ya en el siglo V a.C., con Nehemías y Esdras como gobernadores de Judá, se realizó una profunda reorganización de corte político y religioso. Jerusalén pasó a ser de nuevo el centro religioso de la comunidad judía y la capital de la provincia de Judá, por lo que se volvió a ubicar en este lugar la sede del gobernador territorial. En esta época prosperaron algunos preceptos como los establecidos por Esdras, que posibilitaron el encauzamiento de la organización político-social de Judá. También se priorizó el Pentateuco como guía de las normas sagradas para regir a una sociedad y se estableció un códice sacerdotal asentado en sus libros. La religión, por tanto, pasó a ser la ley directora del pueblo judío y asimismo esta ley comenzó a ser considerada como un don divino. La ley era estudiada e interpretada por los escribas que desde entonces se establecieron en las sinagogas e incluso en el propio templo de Jerusalén. Como consecuencia, la vida de los judíos quedó escrupulosamente regulada, en su conjunto por la religión. Se llegó a establecer la figura del sumo sacerdote en Jerusalén como director de la comunidad religiosa, y desde entonces su poder comenzó a acrecentarse bastante. Los sacrificios rituales comenzaron a ser ejecutados por los zadoquitas y los ordinarios por los levitas. Con todo, se fue conformando una mentalidad típica judía que, como veremos en otros capítulos de este podcast, llegó hasta los tiempos de Jesús de Nazaret. En el año 331 a.C., como ya comenté antes, el imperio persa sucumbió ante el poderío de Alejandro Magno. La tierra de Israel volvió a cambiar de manos y fue absorbida por el vasto, aunque efímero imperio macedonio. Los judíos prometieron lealtad al nuevo emperador, por lo que los macedonios respetaron sus ciudades y no hubo casi ningún movimiento belicoso. Sin embargo, en el año 323 a.C., como ya es conocido por todos, murió Alejandro Magno, y debido al enorme legado que dejó, se produjo una serie de guerras sucesorias en Macedonia, sobre todo entre los ptolomeos y los seleucidas. La inestabilidad hizo que Israel cambiara de manos hasta en 5 ocasiones. En esta época, los samaritanos se separaron de la comunidad de los judíos y establecieron su propio santuario en la cima del monte Gazerim, que estaba clasificado como un lugar sagrado desde los primeros tiempos del Génesis. Con la separación, este grupo adoptó el Pentateuco como Sagrada Escritura y se produjo el cisma samaritano. Por otro lado, tras la muerte de Alejandro Magno, se constituyó en Egipto un segundo centro judío con una numerosa población que desde el reinado de Ptolomeo I se instaló en la cosmopolita ciudad de Alejandría. Allí, por la influencia de la cultura helena, se produjo la escisión de la comunidad
en un partido helenista y otro ortodoxo. Parece claro el esfuerzo que estaba haciendo cierto sector judío por situar su cultura y su religión en un nivel similar al del helenismo. En torno al año 200 a.C., por ejemplo, se tradujo al griego el grupo de libros del Antiguo Testamento en la conocida como Biblia griega o versión de los 70. En el año 168 a.C., tras un tiempo de luchas contra el poder dominante por mantener la religión judía, se produjo la rebelión de los asmoneos. Judas Macabeo, en esta época, reconquistó Jerusalén. También expulsó a los sirios seleucidas y fundó un nuevo estado judío independiente en el año 150 a.C. Sin embargo, en esta época, la religión judía comenzó a dividirse en las diferentes sectas con las que posteriormente Jesús de Nazaret convivió. Lejos de alcanzar la unidad, emergieron las corrientes de los saduceos, los fariseos y los esenios, que eran diferentes posturas religiosas que se fueron alternando en el poder durante el tiempo que duró el nuevo estado de Judá. Finalmente, en el año 142 a.C., estos grupos terminaron por reconocerse vasallos del poder central, pero conservando cierta autonomía. En el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén y seguidamente se produjo la incorporación del territorio israelita al Imperio Romano. En cierta medida, Roma respetó las costumbres locales de los judíos, pero impuso su régimen opresor mediante la exacción tributaria, la reserva del mando de la política exterior y el control tanto de la moneda como de los caminos. Para conseguir sus fines, el Imperio Romano se sirvió de hombres fieles que mantuvieron vigilada la zona. Tal fue el caso de Herodes I el Grande, que fue nombrado por el Senado romano rey de los judíos. Herodes gobernó este Israel ocupado por Roma como un rey vasallo desde el año 39 a.C. hasta el 4 a.C. Fue sucedido en el trono por sus tres hijos herederos, Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Pero esto lo vamos a dejar y ampliar en el siguiente capítulo. Para terminar, simplemente recordaros que si os ha parecido interesante este capítulo, lo podéis ampliar en mi libro Jesús de Nazaret, Nacimiento e Infancia en Galilea, que forma parte de una serie de libros sobre la figura histórica de Jesús de Nazaret que tengo publicada en Amazon. Os espero en el siguiente capítulo. Un saludo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio de nuestro podcast y recuerda que también puedes seguir Antropohistoria en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Telegram y nuestra página web antropohistoria.com. Hasta nuestro próximo capítulo.